Bienvenido a la segunda parte del curso de Excel. En esta parte vamos a ver lo que es la sección insertar. Como te podrás imaginar, la sección insertar es la que encontramos en la parte superior que anteriormente hemos platicado. Por ejemplo, vamos a abrir el libro en blanco y aquí está. La sección de insertar está entre los iconos de aquí arriba. Como podrás ver, hay muchas opciones que podemos tomar en cuenta y la vamos a ver muy detalladamente. En este caso vamos a iniciar con lo que es sección de insertar. Ay, se me fue hasta arriba. Sección de insertar. Bueno, en la sección de insertar vemos principalmente lo que son las tablas dinámicas. ¿Qué son las tablas dinámicas? Muy brevemente, pues es una tabla dinámica, es un resumen de los datos estadísticos que se obtienen de otro conjunto de datos de mayor tamaño, perdón. Estos datos resumidos pueden tener cálculos como la suma, la cuenta, el promedio. Tiene una variedad de información que a nosotros nos resulta útil. No es solamente una tabla como cuando hacemos lo que es el horario o algún tipo de programación. En este caso pues hay mucha información, en este caso numérica, y como podremos ver esa es la estructura de una tabla dinámica. Cuenta con lo que son tres estructuras, que la principal, bueno, por ejemplo, es como una celda columna. La de arriba, la parte horizontal, son las columnas de la tabla dinámica. La parte vertical es las filas de la tabla dinámica y la parte que intersecciona de cada una parte de ellas es obviamente pues los valores numéricos. En este caso puse lo que es un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, queremos un reporte de las ventas de nuestro producto, tendremos cuál es el producto que tenemos, en qué país se vende y pues las ventas, porque por cada producto va a tener una venta diferente dependiendo del país. Y en este caso, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo del anterior de cómo estaría constituido. Pero si nosotros lo queremos hacer como un ejemplo más de uso, bueno, en este caso es importante asegurar que la tabla dinámica tenga datos, y es decir que estén organizados también tanto en filas como columnas, donde cada columna tenga un título. ¿Por qué? Porque por cada columna que nosotros tengamos se va a distinguir si lo queremos filtrar por nombre del vendedor, por fecha, por marca, por modelo o por un rango de precio pues a mayor a 5,000 pesos, a como podemos ver en el ejemplo. Obviamente, por ejemplo, si yo quiero buscar de órdenes de una en una, pues va a aparecer un dato por cada vez que yo busque. Pero si yo quiero buscar, por ejemplo, por Francisco, podremos ver que Francisco se aparece una, dos, aparece tres veces. En este caso aparecerían tres datos de Francisco. O si busco por fecha, nada más me van a aparecer dos datos. En este caso, por ejemplo, Francisco Eduardo. O si quiero buscar por modelo, pues me aparecen, por ejemplo, todos los que tengan Huawei. Entonces, por eso es importante que cada columna tenga lo que es un título. En este caso, por ejemplo, hacemos clic en cualquier celda de los datos de origen, iniciaremos lo que es en la hoja, ahí nos direccionaremos principalmente y iremos a la pestaña de insertar y hacemos clic en el botón tabla dinámica. ¿Cuál es el botón de insertar? Pues obviamente el de insertar es el que está aquí arriba, este botón que es de la lista de opciones, y en este caso, no estoy en el insertar, y en este caso tabla dinámica, como aparece en el ejemplo. Pasando de esto, si se dan cuenta, automáticamente aparece un bordecito por todo el área. De esta imagen pasaremos a la segunda imagen y como podrán ver selecciona toda la tabla automáticamente. Entonces, de hecho aquí lo dice, tabla rango, hoja 1, que es la hoja que estamos utilizando. La hoja, recuerden que es la que nosotros creamos, que es esta parte de aquí, que podemos crear hoja 2, hoja 3, hoja 4. Bueno, en este caso es la hoja 1. Y del A, bueno, este símbolo de pesos significa que es relativo, es decir, que no va a cambiar lo que es ese dato.
y igual con el 1. Entonces estaba agarrando desde la A1, que es esta celda A1, hasta la F20. Si se dan cuenta aquí, F20 termina en esta celda. Entonces dice que la hoja 1 va a crear una tabla. Bueno, el rango de la tabla creada va a ser de la hoja 1, de la celda A1 hasta la F20. Y bueno, en este caso podemos crearla en una hoja de cálculo nueva, que es decir, como podrán ver, la hoja 2, por así decirlo, o la hoja de cálculo existente, que es decir, en la misma hoja. En este caso, pues se creó en otra distinta. Y de ahí, como podrán ver, bueno, aquí aparece lo que es la tabla dinámica y nosotros vamos a redireccionar qué datos queremos que nosotros aparezcan. En este caso, los datos que nosotros queremos seleccionar serían los de este tipo de casos. Así podemos crear nuestra propia tabla dinámica, nada más arrastrando lo que es los productos. En este caso, pues, como les mostré, se crea una nueva hoja, una tabla dinámica en blanco y pues en este punto hemos creado lo que es una tabla dinámica que se mostrará pues literalmente en el informe. Ahora, dentro de la tabla dinámica que hemos creado podemos observar que nos indica la manera que crear el informe, que es como les mencionaba, lo podemos arrastrar o como pueden ver igual es seleccionando la fichita. Digamos que por ejemplo aquí orden lo voy a arrastrar a filtros, o orden quiero que sea columnas y modelo quiero que sean filas. Entonces por ejemplo si yo pongo aquí el vendedor en filas y columnas va a ser marca, aquí me van a aparecer los nombres de los vendedores y aquí en columnas los modelos que más ha vendido. Entonces, ya viéndolo como un ejemplo, arrastramos, por ejemplo, como les mencionaba, aquí en columnas, que sería la parte de arriba horizontal, está lo que es la marca, perdón, la marca de los modelos. Ahora, en filas, podemos ver que son los vendedores y es un total de todo lo que ha vendido, es lo que va a sumar. Entonces, por ejemplo, la vendedora Azucena ha vendido un total de Motorola 4300. La vendedora Carmen ha vendido un total de 36,000. Bueno, se preguntarán cómo es que salen estos datos. No van a aparecer de uno en uno. Si se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a enfocarnos en Eduardo, que no tiene mucho, 16,000. Eduardo, lo vamos a buscar aquí en la tabla dinámica, en la tabla que hemos creado. Y Eduardo aquí está 1, 8,000. Y por acá debe estar, aquí está, perdón. Eduardo 8,000. Nada más aparece dos veces en la lista Eduardo. Y como lo está sumando como tal, obviamente da una suma de 16,000. Entonces, si se dan cuenta, en lugar de hacer una suma de uno en uno o ir buscando, como yo hice ahorita, cuántos ha vendido Eduardo, cuántos ha vendido Francisco, cuántos ha vendido Josefa, e irlo sumando de poco a poco, podemos usar muy prácticamente, de manera muy práctica, lo que es la tabla dinámica. Y aquí me dice exactamente, por ejemplo, Carmen ha vendido 36,000 en equipos Huawei, Eduardo 16,000 en equipos Motorola, Francisco 54,000 en equipos Huawei, y así nos podemos ir viendo. Si se dan cuenta, ya viene todo sumado. Incluso por ejemplo aquí me aparece que de la marca Huawei se ha sumado un total de, bueno, vendido un total de 126,000, de la marca Motorola 48,000, de la marca Samsung 129,000, y en total es un total de 303,000. Entonces, la verdad que es muy práctico. Y bueno, aquí está. Los números que se observan en la parte central de la tabla dinámica son el resultado de calcular la suma de todas las filas en los datos de origen. Y dicho cálculo se ha realizado de manera automática sin la necesidad que ingresemos una fórmula, que es lo que les comentaba. Esto ya no lo tenemos que hacer de manera en que vayamos a ir buscando por vendedor. Esto ya lo hace de manera muy práctica. Ahora, bueno, ¿cuáles son las tablas prácticas recomendadas? Como tal, la mayoría de los sistemas de manera de aplicaciones de Office ya nos permite hacerlo, bueno, nos recomienda nosotros qué tablas serían más adecuadas de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando. En este caso, por ejemplo,
hacemos el mismo proceso anterior, nos direccionamos en la primera, bueno, puede ser en cualquier celda dentro de la tabla y automáticamente va a seleccionar y va a reconocer que es una tabla dinámica o que queremos crear una tabla dinámica. Y ahora nos iríamos aquí donde dice tablas dinámicas recomendadas, que en Excel está aquí, insertar. Y aquí está, tablas dinámicas recomendadas. En este caso pues no tengo ninguna tabla, pero aquí está, tablas dinámicas recomendadas. Y nos va a arrojar una variedad de tablas dinámicas recomendadas, como dice el título. En este caso, por ejemplo, por modelo, por orden. En este caso de orden es por equipo. O sea, si un asesor vendió 2 Motorola, aquí automáticamente pues va a decir pues 2 Motorola. En este caso de los Motorola, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, que exactamente Edge 40 Neo 6, o sea, ya me da la suma como tal de cuántos equipos se han vendido. Y por ejemplo, en este caso, pues como podrán ver aquí, la suma total por marca, que es la que vimos anteriormente con vendedores. Ahora, ¿la tabla para qué sirve? Bueno, es similar a la tabla dinámica, nada más que pues en este caso, pues es más que nada para poder filtrar lo que son los datos. Como podrán ver, nada más es similar, nada más que en lugar de tabla dinámica, porque no queremos crear una tabla dinámica, queremos crear una tabla. Nos dirigiremos aquí en insertar, obviamente, y de ahí seleccionaría de nuevo toda la celda. Ahora, como podemos observar, en nuestro título nos aparece una pequeña pestañita que es como un triangulito invertido en cada una de nuestros títulos. En este caso es algo que les comentaba anteriormente, que si yo quería buscar por vendedor. En este caso, por ejemplo, si yo quiero, si nosotros nos vamos por vendedor y elegimos la pestaña, nos abrirá una pequeña ventana, que es la que les mencionaba. Si yo quiero solamente ver la ventana de Francisco, cuántos ha vendido, no es que se elimine la información, solamente se oculta la vista y me muestra lo que yo estoy buscando. En este caso, por ejemplo, yo voy a dejar en este ejemplo a 2 vendedores. Quiero ver cuánto ha vendido Francisco y cuánto ha vendido Javier. La información no se borra, si se dan cuenta. De las 100 a las 118, pues son 19 resultados. Ahora, nada más me está mostrando 1, 2, 3, 4, 5, porque es lo que han vendido estos 2 vendedores, que es lo que estoy yo buscando. En este caso, por ejemplo, Francisco ha vendido 3 y Javier ha vendido 2. Y pues en este otro ejemplo, si yo quiero seleccionar a Josefa, a Pedro y a Azucena, me va a aparecer exactamente lo que han vendido. Nada más que es muy importante recordar que en el ejemplo anterior me aparecía el monto total, no me aparecía si cuántos o cuáles, o no me aparecían repetidos. En este caso me aparecen repetidos porque yo estoy buscando los datos tal cual. No los estoy pidiendo en una tabla dinámica que me sume los datos. Entonces esto sirve muy bien cuando nosotros manejamos más de 200, 300 datos y queremos ver una información directamente, bueno, queremos buscar, por ejemplo, de un vendedor, de un asesor, algo muy específico. Entonces, es un ejemplo muy básico que, pues, si se utiliza mucho lo que son tablas, la verdad que es algo que sirve bastante. Ahora, pues de las ilustraciones es algo pues básico, es como PowerPoint. En la parte 1 pues nos permite ingresar lo que son imágenes, la parte 2 nos permite ingresar lo que son formas, la parte 3 nos permite ingresar lo que son iconos, la parte 4 modelos en 3D y los de Smart Art y captura, que Smart Art es como diagramas de flujo y captura pues son capturas de pantalla, o que se quieran hacer capturas de pantalla y capturar y mandar en otra parte. En este caso, por ejemplo, vamos a ver rápidamente. Aquí vamos a ver ejemplo. Insertar, si yo quiero imágenes, pues puede ser de este dispositivo, imágenes desde de archivo o imágenes desde internet. Formas, pues son las formas básicas que podemos ver igual en PowerPoint. Iconos, esto es un poquito más profesional si le queremos dar algún tipo de detalle más estético. En este caso, pues van a ser iconos como, por ejemplo, un círculo o un logotipo específico que nosotros queramos ver de manera clara.
Bueno, en este caso está tardando un poquito, pero es eso. Y si queremos ver, por ejemplo, modelos en 3D, aquí en la parte de aquí arriba nos van a cargar modelos en 3D. En este caso, si quiero agregar una imagen en específico, pues, por ejemplo, da la vuelta a un muñequito y va apareciendo por parte. Dependiendo, de hecho, aquí está. Por ejemplo, este primero, para que no nos vayamos tanto, todos modelos en 3D. El primerito no ha cargado, pero insertar. Y ahorita va a estar insertando el modelo en 3D. Obviamente, como es una carga de un modelo un poquito más pesado, pues sí va a tardar. Pero en lo que lo carga, estaremos viendo el de Smart Art. El Smart Art es este que les menciono, este que está aquí en la parte arribita. Ahora, si nos vamos a Smart Art, son como tipos diagramas de flujo, o por ejemplo un organigrama que queramos crear de nuestra empresa. Pero realmente casi en Excel no lo he visto que se utilice. Normalmente se utiliza en PowerPoint para presentaciones, pero pues no está de más verlo. Gráficos dinámicos. ¿Para qué sirven los gráficos dinámicos? Son para, bueno, prácticamente son medidas de gráficos que nosotros queremos determinar por alguna venta, algún aumento de flujo de clientes, algún aumento de carga de trabajo, disminución de carga de trabajo. Entonces, la verdad es muy funcional si nosotros queremos exponer datos específicos y en lugar de mostrar tablas, se ve una manera más, de manera más fluida. Entonces, en este tipo de gráficos podemos encontrar los que son lineales, los de 2D o los normales. En este caso, por ejemplo, pues de los normales sería el de barra. En este caso, por ejemplo, sigo utilizando el de venta de teléfonos y, por ejemplo, de la marca Huawei se vendieron 7 teléfonos, de la marca Motorola se vendieron 6 teléfonos y de la marca Samsung se vendieron 6 teléfonos. Obviamente hay tipos de gráficos que son recomendados de unos a otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se pueden vender, no es de que yo llegue y haya vendido la mitad de un teléfono, entonces no va a aparecer aquí en esta gráfica 7.5 en este caso. ¿Qué sería pues algo más recomendado? Pues una gráfica de líneas 2D, o sea, ¿por qué? Porque es un entero, no, o bueno, la mayoría de las gráficas son enteros, pero pues no se vende la mitad de un teléfono o un cuarto, se vende pues el teléfono completo. Entonces esa parte de aquí, donde la parte lateral donde aparece 5.4, 5.6, 5.8, pues la verdad, tenemos tipos de gráficas que se adapten a las necesidades. Ahora, si por ejemplo yo quiero crear un gráfico dinámico, sería similar a lo de las tablas dinámicas. Entonces, es algo que pues podemos ver otra vez. Vamos a gráficos dinámicos, seleccionamos gráficos dinámicos y en nuestra hoja la va a seleccionar automáticamente nuestra tabla. Y como podemos ver, por ejemplo, ahora, como las tablas dinámicas, nosotros vamos a ir jugando con nuestros datos para que nos aparezcan aquí, por ejemplo, automáticamente en nuestra tabla. En este caso, por ejemplo, pusimos el vendedor, que es la leyenda, que es el que está en la filita, por así decirlo. La marca, que es la parte que va abajo, y la suma de los valores, o sea, cuánto es que vendieron. En este caso, por ejemplo, bueno, ya aumentándoles datos, ya aquí por más margen de volumen, pues ya por ejemplo, Azucena 225, Carmen 215, Eduardo 211, ya jugando con los datos, por ejemplo, para que se vean más dinámicos. Francisco es el azul y me parece que 327 y está aquí entre 300 y 350, casi a la mitad, entonces similar a 327. Entonces, es similar a tablas dinámicas. Ahora, los vínculos, ¿para qué nos funcionan? Bueno, esta parte de aquí, como podrán ver, todo es de gráficas, así que no se pierde nada. Bueno, esta parte es la parte de los vínculos. ¿Para qué sirven los vínculos? Pues para, bueno, valga la redundancia, para vincular a un archivo o página existente, a un lugar de este documento, a la creación de un nuevo documento o la dirección de un correo.
En este caso, pues por ejemplo, normalmente donde se vincula más o donde yo lo utilizo normalmente es en Word o PowerPoint. En PowerPoint es más que nada para pues regresar a una diapositiva anterior, a un menú, a un inicio. En este caso, por ejemplo, puede conectar a una celda a otra celda o con otra hoja o de un distinto programa. Ahora los extras, ¿cuáles son? Pues podemos manejar lo que es este tipo de firma, podemos imaginarlo, utilizar lo que es cuadro de texto, perdón, encabezado de pie de página, word art, línea de firma y objeto. En este caso, pues por ejemplo, esto se ve en Word. Cuadro de texto es para crear un cuadro de texto y ahí poder escribir. Encabezado de pie de página, porque sabemos que la hoja de Excel se puede imprimir y cada hoja viene con un encabezado, aunque parece que viene todo junto, al final de cuentas tiene una sección de impresión. De hecho, por ejemplo, si entramos aquí, de hecho aquí está, mira, es el del anterior, el de 3D, pero bueno, no, ya no lo vamos a ver. Estamos hablando lo de cuadro de texto, perdón, encabezado de pie de página. Como podemos ver, pues a la hora de imprimir, si se dan cuenta, aquí hay unas líneas delgaditas, aquí igual otras líneas delgaditas. Si yo escribo aquí y yo escribo aquí, va a estar en dos hojas distintas. Control P para imprimir. Control P. Y si se dan cuenta, aquí hay una hoja y acá hay otra hoja. Porque podemos ver de que está dividido por hojas. Entonces cada hoja puede tener un propio encabezado. Entonces rápidamente, si nosotros vamos aquí encabezado pie de página, si se dan cuenta, aquí está la hoja 1, aquí está la hoja 2 y podemos agregar nuestro propio encabezado. En este caso pues no vamos a agregar ningún encabezado, solamente era un ejemplo. Y no, perdón. El WordArt, que es para crear un título, y la línea de firma. Normalmente pues aquí aparece lo que es el firmante sugerido, que es el nombre, el puesto, la dirección de correo electrónico y bueno, instrucciones para el formato, que es verificar formato o firma legible. Y aquí vamos a poder colocar la firma o dejar el espacio para firma o poner una firma electrónica que tengamos en algún tipo de imagen. Ahora, tenemos lo que son los símbolos, que son nuestros tipos de ecuaciones, que está en la parte de arriba, es la que sigue, y podemos utilizar lo que son las ecuaciones por fracción, índice, radical, integral, un distintos tipos de fórmulas. Y aquí también podemos encontrar lo que son el tipo de ecuaciones, que nos aparece por defecto área de círculo, teoría del binomio, expresión de una suma, series de Fourier, o podemos crear nuestra propia ecuación. Ahora, disposición de página. La disposición de página, ¿qué es? Pues nada más son los colores, darle un formato, un color en específico. Esto sirve más que nada cuando nosotros creamos una presentación para algún tipo de empresa o alguna junta directiva y se vea un poquito más profesional. Podemos agregarle un tipo de formato, un tipo de tema, un tipo de color, por ejemplo, verde azulado, naranja amarillo, marquesina, un tipo de fuente para todo el libro o incluso pues algún tipo de efecto para que se vea más llamativo nuestro tipo de presentación. Ahora, la configuración de página pues es algo simple. Tenemos lo que son los márgenes de la hoja, la orientación que sirve para nosotros a la hora de querer imprimir, el tamaño, si lo queremos imprimir en tabloide pues ya sabemos que es doble carta, o si queremos imprimir en un tamaño más pequeño pues tenemos el A3, el área de impresión que pues como podrán ver, vamos a verlo rápidamente. Vamos a abrir lo que es Excel. Y bueno, como les mostré, el área de impresión es esta. Si nosotros escribimos, automáticamente se agrega lo que es el área de impresión. Aquí en esta parte de aquí son estas líneas que se marcan, esas líneas puntiagudas. Y nos vamos a la disposición de página y área de impresión. Entonces podemos establecer el área de impresión. Por ejemplo, si yo quiero imprimir esto nada más, área de impresión, establecer área de impresión y debe cambiar. Si se dan cuenta, aquí hay una línea más gruesa. Y si yo quiero imprimir acá, control P, si se dan cuenta no aparece eso porque no lo establecí en nuestra área de impresión. Ahora si le doy borrar, ya automáticamente sí va a aparecer en la hoja.
porque no se establecía el formato. Entonces es muy importante tener eso en cuenta a la hora de utilizar nuestra área de impresión. Los saltos, que son para pasar de una página a otra, ponerle un fondo a nuestro formato, o pues imprimir solamente lo que son los títulos. Permite elegir las filas y columnas que se desean imprimir. Ahora, ajustar a la impresión, que nada más es el ancho, el alto, la escala, las líneas de división y encabezados si se quieren ver a la hora de imprimirlo, perdón, sí, a la hora de ver imprimirlo o que no se vean, que son las, bueno, aquí como podrán ver, que son los cuadraditos que podemos ver en cada celda. Entonces vamos aquí, nos va a aparecer para imprimir o no queremos, tampoco queremos ver las líneas ni esto. Entonces, como podrán ver, se ve la hoja. O sea, aquí está la celda, no deja de existir, pero ya no lo podemos ver. Ahora, división, aquí está. Como podrán ver, encabezados son las letras, líneas de división, pues son los cuadrados. Y por último, pues una hoja en blanco que se muestra como en Word, que es la parte de abajo. Y ya, eso sería todo. Como podemos observar, se muestra una hoja en blanco en Word, que es si seleccionamos esto, que es lo que les acabo de mostrar hace un momento. Ahora podemos organizar lo que son las imágenes si nosotros queremos que se vea de alguna determinada forma. Queremos que se vea adelante, se vea atrás, pues aquí tenemos la opción de traer adelante el formato, enviar atrás, un panel de selección para seleccionar tipos de formatos, si lo queremos alinear, si tenemos más de dos y lo queremos agrupar, para que se mueva en un conjunto o al mismo tiempo, o si queremos girar la imagen. De hecho aquí está, esto va a venir en los diapositivos que se le va a compartir, así que si voy un poquito rápido, pero pues la información más detallada va en las diapositivas. Ahora, vamos con el penúltimo tema, que es el de datos, para importar datos. Sabemos que podemos exportar datos, normalmente lo conocemos como normal, como Excel, pero también lo podemos exportar, por ejemplo, en formato PDF. Pero pues no solamente formato PDF, tenemos un distinto repertorio para poder importar de distintas maneras lo que es nuestro libro en Excel. Ahora, si por ejemplo nosotros, pues ¿para qué nos funciona obtener datos? Pues para detectar, conectar, combinar datos de una manera pues más sencilla desde varios orígenes. ¿Cómo funciona? Pues imagínense si yo tengo un Excel 2003, obviamente si yo lo quiero importar a una versión más reciente, sí la va a lograr leer. Pero en este caso, si quiere ser de un Excel 2016 a un 2003, pues, se va a corromper. Entonces, por eso nos permite tanto obtener como para exportar datos en una versión más antigua de Excel. Entonces, para obtener datos, en este caso, por ejemplo, podemos obtener datos de un archivo, que es que dentro de un archivo es de un libro, de un texto, de XML, de JSON, de PDF o de una carpeta en específico. Que si es de una carpeta, va a ser de todos los documentos de Excel que estén dentro de esa carpeta. Ahora bien, por ejemplo, si lo queremos obtener de un libro, nuestro primer paso es importar los datos de un documento de Excel que, bueno, nos dirigimos a archivo, de ahí, obtener datos de un archivo, de un libro, y bueno, vamos a seleccionar el libro que nosotros utilizaremos. En este caso, pues nos abrirá la ventana para saber cuál es el libro que elegiremos. Seleccionamos insertar los datos que queremos importar. A lo mejor no queremos importar todas las hojas, a lo mejor queremos solo importar la hoja 1. Y pues nos va a aparecer los datos que está dentro de esta hoja. Y nos permite detallar qué datos queremos, qué tal si queremos quitar una columna, lo podemos hacer antes de importar el libro. Entonces, ya de ahí elegiremos, por ejemplo, si yo quiero que se importen de las columnas solamente el nombre completo, la fecha de nacimiento, teléfono y fecha de alta, porque lo demás no me importa. Aquí es cuando, por ejemplo, puedo seleccionar qué datos quiero elegir. Entonces ya los elijo y aquí se van a quitar. Obviamente aquí, pues, por ejemplo, aquí aparece nombre y fecha de nacimiento. Y en el de acá me aparecía nombre, nombre completo, fecha de nacimiento, ID. Y, o sea, aquí ya viene menos glosado. Aquí ya no seleccioné ID y como podrán ver, aquí no me aparece el ID. Ahora, para terminar, nada más elegimos cerrar y cargar para exportar los datos. Y como podrán ver, se habrán exportado a nuestra hoja en blanco
ahora aparecerá pues los datos que nosotros seleccionamos o bueno que queríamos ver en la hoja. Ahora si queremos obtener de un texto es el mismo proceso, nada más que por ejemplo obviamente en lugar de un libro pues bajamos a de texto y en un libro, bueno perdón, en una notas, porque pues esas son notas de Excel, perdón, notas de cualquier aplicación. ¿Para qué sirven las notas? Las notas, a diferencia de Word, no se guardan en un tipo de código diferente, sino se guarda de una manera limpia. No guarda información, o sea, por ejemplo, si yo escribo una Q en Word, va a aparecer pues como están los datos, perdón, lo de la hoja de Word, o de manera más simple, no solamente se está guardando esa Q, sino se guardan otros tipos de caracteres que señalan dónde está la Q. Entonces, por ejemplo, la Q está en la hoja 1, pero tiene un renglón. En este caso, como la nota es más libre, más limpia, no me va a aparecer dónde está guardada la nota, porque aquí no existen páginas o hojas, sino aparece solamente un libro completo. Y si yo pongo una Q, la Q no se va a mover. Por eso es importante tenerlo en cuenta, que no es lo mismo guardar en Word que guardar en unas notas. En este caso, por ejemplo, de texto. Y ¿cómo lo va a detectar que no es una base de datos, por así decirlo? O son datos que queremos exportar de Excel. Bueno, debe estar en espacio, debe tener un espacio o dividido por punto y coma o coma en su defecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es el ejemplo que nosotros utilizaremos y lo buscaremos en el archivo que utilizaremos y daremos en abrir. Como les comenté, si tiene espacio, tiene punto y coma, lo va a detectar que es de una columna diferente y lo va a separar. Ya después de esto, automáticamente pues seleccionamos, pues dependiendo de qué es lo que queremos importar. Aquí es lo que le comentaba, cómo queremos que detecte el espacio o cómo queremos que detecte que cada es una columna. En este caso está aquí por espacio, por columna, por coma, por signo de igual, por semicolumna, por espacio, por tabulador. Entonces, esta es una manera que nosotros queremos que cómo se divide una celda a otra celda. Si no necesitamos hacer una corrección, pues seguiremos el mismo proceso que hicimos anteriormente con lo de la hoja de texto. Y ya nada más le damos salvar y guardar y pues se mostrará en nuestra hoja. Ahora, de un XML es similar, nada más que aquí en este caso nos dirigiremos, bueno, como podrán ver, este es nuestro ejemplo. Y bueno, cuando hay más registros dentro del archivo se ve más grande y sí dificultará interpretarlo. Si yo quisiera sacar los datos de esta línea, yo lo puedo hacer porque pues lo puedo yo lograr a distinguir, pero cuando son cientos, miles, pues obviamente pues de una manera más fácil de ver esos datos es directamente desde un XML. Entonces en este caso buscaremos el archivo que utilizaremos y damos a abrir. En este caso me parece que era el de relacionados XML. Aquí está de hecho relacionados XML y podemos ver que se abre la misma pantalla de la que anteriormente hemos exportado. Ya de ahí pues pasaremos, en este caso pues no tiene tantos datos, solamente es una línea. Es la línea que podemos ver, me parece que es esta de aquí. No, perdón, es esta de aquí, domicilio. Aquí está otra columna, nombre de columna, Manuel Pérez, que debe aparecer acá abajo. En este caso, por ejemplo, él nos ayuda a procesar lo que es e interpretarlos. Y pues este proceso es lo mismo que hemos estado haciendo en el anterior, que es el de acá arribita, que es el de cerrar y cargar y automáticamente nos los va a arrojar en nuestra tabla. Ya pasando de ahí de XML pasaremos a lo que es un archivo JSON. Es similar, en este caso por ejemplo de JSON es de un código. Podemos ver que está un dato, otro dato, otro dato. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si mi jefe me dice pásale una tabla de Excel, obviamente lo voy a poder hacer. De manera manual voy a tardar 10 minutos, pero si lo hago directamente con Excel va a ser un poquito pues más sencillo, de la manera que nosotros vamos a poder interactuar con estos datos. Y si son 30, 40 datos, pues nosotros vamos a poder funcionar con eso. Entonces, en lugar de perder el tiempo, como menciona aquí, pues podemos abrirlo directamente en Excel. Obviamente seleccionamos nuestro archivo JSON
y pues nos ayuda a interpretarlo. Le damos cerrar y cargar y nos va a cargar el Excel. Aquí está, de hecho ya nos cargó aquí los datos y pues podemos ver que ya nada más sería, si nosotros queremos separarlo por vendedor, pues igual podemos hacerlo. Ahora, obtener de un PDF, pues el PDF pues tiene que tener forma de tabla para que Excel lo pueda interpretar que es una tabla. O también puede hacer el mismo procedimiento que hemos estado utilizando, que es de PDF, seleccionamos nuestro archivo PDF y automáticamente lo interpreta Excel. Ahora es importante que le demos cerrar y guardar, que es algo que hemos estado viendo, y automáticamente nos va a arrojar lo que es la tabla. Ahora bien, si queremos obtenerlo de una carpeta es similar, nada más que es importante tener en cuenta, un momentito. Es similar, nada más que es importante tener en cuenta que dentro de lo que es la carpeta va a tener que, bueno, van a ser bastantes hojas. En este caso, por ejemplo, seleccionamos lo que vamos a importar de los libros de Excel. Aquí está nuestra carpeta y aquí están nuestros libros. 1, 2, 3, 4, 5 libros. Y, por ejemplo, aquí nos aparece, por ejemplo, nombre y la extensión. Quiere decir, esta extensión .xlsx es la de Excel. La de PowerPoint, por ejemplo, es pptx, o la de Word, que es la de se me fue. Pero pues, por ejemplo, ese es el tipo de extensión. Si quisiéramos una extensión tipo PDF, pues aquí diría .pdf, la fecha que se creó, la fecha que se modificó, y bueno, en este caso vamos a transformarlo a datos. Después de esto, aquí dice texto, pero es de una carpeta. Aquí dice obtener de una carpeta. Le damos aquí en continuar y seleccionamos, la opción de combinar archivos y dejamos que se modifique, dejamos que el que se modifique sea el primer archivo donde se almacena todo. ¿Qué significa esto? Que dentro del archivo 1, si la hoja se llama carritos, en esa hoja se van a guardar los demás datos, aunque no tenga nada que ver, pero como se están guardando sobre un mismo archivo, va a tomar el nombre de la hoja 1. Ahora, como podemos ver, los datos se han cambiado y se pueden identificar desde qué libro tenemos la información. En este caso, por ejemplo, aquí se agregó 1 y aquí aparece desde el libro 1. Si estuviéramos más abajito, diríamos desde el libro 2. Y aquí nos aparece este source name. ¿Qué significa el source name? Bueno, nos aparece desde qué libro estamos utilizando esto, porque lo detecta que se unió, se combinó. Y si queremos ver solamente el libro 2, pues podemos quitar 1, el 3, el 4 y el 5 y van a aparecer los datos solamente del libro 2. Ahora, los datos de exportar, ¿para qué funciona? Bueno, los datos de exportar significa, como les mencioné anteriormente, es más que nada para que nosotros podamos, si mi abuelito utiliza todavía Excel, pero utiliza un Excel 2003, podemos exportar a ese tipo de Excel y que no haya un tipo de conflictos, porque pues el Excel obviamente como ha cambiado, se ha seguido actualizando, pues tiene nuevas funciones que a lo mejor el Excel anterior no tenía. Entonces, como podemos ver, aquí puse pues lo que no se repite y lo más utilizado, por ejemplo, que es por CSV, por datos XML, por texto, y aquí dice texto delimitado por tabulaciones. Las tabulaciones son las de nuestras flechitas que aparecen unas flechitas, aparece top tab, pero hay veces que aparecen dos flechitas. El texto que es igual TXT, pero pues nada más no, o sea, es dividido, pero no por tabulación, sino por espacio y por PDF. Ahora, este es el primero, el de CSV, que es similar al de TXT, y si se dan cuenta, lo divide por coma, que es como anteriormente les estaba mencionando. Puede que a veces lo divida por coma, puede que a veces lo divida por espacio, puede que a veces lo divida por tabulador. En este caso, pues comúnmente se utiliza para intercambiar datos entre diferentes programas, como importar datos de una base de datos a Excel o exportar datos de Excel que se utilizarán en otros sistemas y sean compatibles con este tipo de archivo. Ahora, por XML, pues si nosotros tenemos que exportarlo, nos arrojará un error,
porque no lo hemos programado para que nos arroje en XML. Le tenemos que ingresar una asignación XML y como podrán ver, nos vamos aquí en archivo, vamos a más, de ahí en opciones y podemos personalizar la cinta de opciones. En esta parte de aquí, después de opciones, nos abre esta ventana y vamos a abrir la ventana de programador. La ventana de programador nos permite agregar lo que es nuestra asignación de XML y ahorita verán para qué funciona la asignación de XML. Ahora, bueno, en este caso tendríamos que crear nuestra asignación de XML. Si no saben qué es una asignación de XML, es el registro de cómo queremos que se guarden nuestros datos. Porque si lo guardamos así como tal en XML, me va a decir, pero pues, o sea, ¿en qué versión de XML lo quieres? ¿Qué tipo de formato lo quieres? Porque aquí, por ejemplo, eso es un tipo de programación, pero puede que en algún momento lo lleguen a ver. Y si lo llegan a ver, no está de más que sepan la noción básica. En este caso, por ejemplo, me está diciendo que la versión XML es la 1.0, la que se utilizará. Y el encoding es el formato que se utilizará. El UTF-8 significa que se van a poder utilizar lo que son las señas, porque la mayoría de los programas, por ejemplo, mi laptop fue comprada en Estados Unidos, no tiene la ñ, entonces, pues en Estados Unidos prácticamente no se utiliza la ñ y el encoding UTF-8 nos permite saber que se van a utilizar ñes. ¿Por qué? Porque si yo no pongo este dato aquí, no lo agrego, me va a aparecer, si yo pongo año, o me va a aparecer año, o me va a aparecer un carácter todo raro, no me va a aparecer la ñ. Entonces, para esto nos permite. Aquí vamos a guardar nuestros registros y es importante que se duplique ese mismo tipo de sitio. Y el símbolo de mayor que y menor que nos funciona. Si no saben cómo funciona, bueno, yo entendí que, por ejemplo, mayor que es el piquito que está, el que cierra. ¿Por qué mayor que? Porque imagínense que el piquito que cierra es un pollito y se está comiendo al otro. Entonces, siempre el pollito se va a comer, va a estar del lado del pico. Entonces, todo lo que está atrás del pico es mayor que y todo lo que esté después del pico es menor que. Entonces, el primer símbolo es menor que, mayor que. Y en este caso, pues es nuestra asignación. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener el número total de las columnas que nosotros utilizaremos. En este caso, por ejemplo, tengo aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deben 6 piquitos aquí abajo. Y aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como podrán ver, son 6 piquitos. De hecho, aquí bueno, ya nos saltamos, pero bueno, ya lo vieron. Vamos a verlo. Aquí está. El orden lo vamos a agregar en el primer piquito, el vendedor en el segundo piquito, fecha en el tercer piquito y así consecutivamente. Si tuviéramos más datos aquí en la parte de arriba, más se me fue el nombre. Bueno, ustedes me entienden, todo lo que está esta parte de aquí, si tuviéramos más datos, podemos agregar más piquitos de acuerdo a lo que nosotros vayamos a utilizar y aquí nada más se vuelve a repetir los datos. En este caso, pues se duplica 2 veces para que se automatice el proceso y se guarde como nombre.xml. Ya después de esto, ya lo vamos a agregar en este dato. En este caso, por ejemplo, podemos saltarlo, pero pues brevemente, para que lo tengan en cuenta. Posiblemente no lo utilicen, pero pues si les llega a pasar, ya tienen una noción básica de cómo funciona. En este caso, pues por ejemplo, nos dice que hay una línea 5, en la línea 5, columna 13, hay un error. Y en este caso, si yo agrego este archivo al navegador, puedo ver cuál es el error. En este caso, el error era que tenía una R mayor, si se dan cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Y la columna, pues es lateral, es horizontal, perdón. Y 1, 2, 3, 4, 5, aquí debe estar. Y aquí está el número 13. De hecho, creo que nada más cuenta el tabulador, de ahí cuenta el espacio. Aquí, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que son los tabulares que hay. Pues dice columna 13, línea 5.
Después de esto, que no nos arroja error. ¿Por qué nos arroja error? Porque nosotros lo hemos cargado a nuestro archivo del navegador automáticamente. Nada más lo arrastramos. ¿Cuándo nos va a dejar de error o cuándo sabemos que va a estar bien? Cuando nos aparezca aquí en este estilo color negro, o sea, sin ningún error. Ahora, nada más pues ya asignamos lo que es nuestro XML, asignaciones XML, agregamos nuestro archivo y nada más le damos en agregar mapa XML. Y ahorita ya que se ha creado, automáticamente pues nos dice que se cargó correctamente. Ya de ahí pues prácticamente nos aparecen las columnas que nosotros creamos, que es orden, vendedor, fecha, marca, modelo y total, que es la que creamos acá, que aparecen aquí. Como podrán ver, ya lo lee automáticamente XML. Lo detecta que son títulos. Y ahora cada título lo arrastremos hasta la parte de título de nuestra tabla. Y si marca error, solo tendremos que darle en la opción coincidir datos. En este caso, por ejemplo, voy a agarrar orden y lo voy a poner aquí. Vendedor y lo voy a poner aquí. Fecha y lo voy a poner aquí. Y después de hacer ese tipo de dato, lo exporto normal ahora y se vería así nuestro archivo XML si lo arrastramos al navegador. Si se dan cuenta, la orden 100, que es la primera, debe ser orden 100, Francisco y Huawei. Entonces, orden 100, Francisco y Huawei. Y así con los demás datos. Ahora, si lo queremos agregar por tabulaciones, bueno, por tabulaciones nada más que sería similar a lo que hemos estado utilizando. No hay alguna modificación que sería por el espacio que hay, solamente es de un tabulador. Hay veces que no hay problema que a veces haya un pequeño espacio y ahí depende mucho de cómo se exporte, pero pues al final de cuentas lo termina leyendo correctamente, etc. Y por PDF pues prácticamente es la imagen que nos va a arrojar de nuestra hoja que hemos creado. Ahora, para ordenar los datos podemos ordenarlo por nombre, por número, de mayor a mayor, de mayor a menor número, o por orden alfabético. En este caso, por ejemplo, si nos vamos aquí en la tabla, podemos ordenarlo, aquí está, ordenar por valores de celda y criterio de orientación. Ahora, si lo queremos, por ejemplo, ordenar por marca y de Z a A, de lo último debería aparecer primero Samsung, de ahí Motorola y de ahí Huawei. Y como podrán ver, aquí está Samsung, Motorola y Huawei. Y bueno, se ordenaron de manera automática. Y ya para, por ejemplo, filtros de datos, es lo que les mostraba. Si yo queremos, ¿qué es lo que vimos hace rato con los vendedores? Si solamente quiero ver datos de Samsung, bueno, en este caso filtro, de ahí automáticamente nos va a aparecer una pestañita aquí arriba. Seleccionamos solamente Samsung y nos van a aparecer solamente, por ejemplo, los vendedores que han vendido de la marca Samsung. De revisar, pues es algo que se ve, por ejemplo, en Word. Ya nada más le doy aquí en revisar, está en la misma cinta, revisar ortografía y, bueno, nos dice qué letras están hechas mal. Por ejemplo, aquí yo escribí fecha y hay una A y me aparecen las sugerencias o cambiarla. En este caso no me aparecen más sugerencias porque pues como está el diccionario en inglés. Pero si estuviera en español me arrojaría pues el mismo tipo de fecha. Y por último podemos proteger nuestra información. Podemos proteger la hoja, proteger el libro, de manera que podemos tenerle una contraseña y aunque se pase en el archivo, pues no lo van a poder abrir en otra máquina si no tiene ese tipo de contraseña. Podemos proteger tanto solamente un tipo de hoja para que no se modifique o como todo el libro nada más para que sea tipo de lectura. Y con eso podemos concluir lo que es lo básico de Excel. La verdad, gracias por su tiempo. Si hay alguna duda, algún detalle, les haré llegar, bueno, un link con toda mi información de datos personales para que se puedan acercar conmigo. O si quieren una explicación un poquito más detallada de algún otro tema, pues con gusto pues lo podré hacer. Entonces, eso ha sido de mi parte todo.